que vayan a sus Biblias y vamos a empezar en el libro de los Hechos. Quiero empezar en el libro de los Hechos esta noche. Vamos a leer, vamos a quedarnos un poquito ahí en el capítulo 15 del libro de los Hechos. En el capítulo 15. Esta noche quiero que meditemos, hermanos, en algunas cosas importantes que se están necesitando en la iglesia, algunas cosas que deben darse y cómo usted es importante para nosotros en este proceso. Así que vamos a leer así sentaditos por favor. Si ya se ubican en el capítulo 15 del libro de los Hechos, tal vez me lo colocan allá arriba los hermanos. Hechos capítulo 15 y vamos a estar ahí. Mantenga su Biblia abierta en Hechos capítulo 15. Mire lo que dice. Entonces, solo quiero decir esto antes. El libro de los Hechos contempla una experiencia de una asamblea, digamos, o de una discusión, la asamblea de los hermanos de la iglesia del primer siglo en Jerusalén. Entonces, miren qué pasó. Dice ahí, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, ellos estaban, quedémonos ahí un momento, la iglesia se estaba extendiendo, era el primer siglo y la iglesia se estaba extendiendo, se estaba empezando a extender. Entonces, resulta de que los hermanos iban a un lugar, a otro lugar, y se convertían en personas gentiles, porque en ese momento la iglesia empieza, digamos, en Jerusalén, y los que habían eran judíos, los que se empiezan a convertir, pero empieza a irse hacia los lugares y empiezan a convertirse, empiezan los viajes misioneros de Pablo y empieza a convertirse la gente, pero se convirtieron personas no judías. Entonces vinieron algunos hermanos de Judea y dijeron: miren, la gente que se ha convertido a Jesucristo, los gentiles tienen que circuncidarse, hacer el rito judío. Veamos el versículo 1 siempre. Dejémoslo ahí en el versículo 1. Y ellos están pidiendo que tienen que circuncidarse y que guardar el rito de los judíos. Esa era como una condición. Ahora dicen ellos, miren la condición: si no pueden ser salvos. Ahora, esta era la discusión, este era el problema. Vean el versículo 2, vean qué pasa en el versículo 2. Dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, significa que hubo un pleito, una discusión bastante fuerte, una discusión no pequeña entre Pablo y Bernabé acerca del asunto. Dice, y con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y suben a Jerusalén, y ahí en Jerusalén se da el concilio, se da la discusión, se da la asamblea. Y después de una gran discusión y de un gran montón de opiniones, yo quiero que me pasen hasta el versículo número 19. Versículo 19. En el versículo 19 es interesante cómo llegan como a una conclusión, que es algo que aprobaron. Por lo cual yo juzgo, no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sigamos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. No se les pidió nada más, sino que se les pidió únicamente eso. Ahora, quiero decir esto. Aquí es donde quiero entrar. En ese momento, lo que está pasando es que está sucediendo un cambio. Un cambio. Ese cambio no estaba empezando en ese momento, no, que estaba empezando más atrás. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 10 el Señor se le reveló a Pedro
y le dice a Pedro, Pedro tiene una gran visión y ve que hay un lienzo en el cielo y hay animales de toda especie y una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dice: pero yo ¿cómo voy a comer si yo nunca he comido cosa inmunda? Entonces, en esa misma visión, el Señor en el capítulo 10 tiene una revelación a un hombre que se llamaba Cornelio, y hay todo un acontecimiento que el Señor le manda a Pedro a Cornelio, y Pedro tiene que predicarle a Cornelio, un centurión romano, y eso era una cosa sorprendente para ellos. Digamos, estoy hablando de cambios. En la iglesia se están dando cambios en ese momento, y la iglesia no los logra entender. La iglesia dice: pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a dejar de hacer lo que hemos hecho? Si nosotros, ¿cómo le vamos a abrir la puerta a los gentiles? Si los gentiles son como animales, son como, no podemos relacionarnos con ellos. Eran cambios tremendos en la iglesia, pero se empezaron a dar y fue necesario. Desde ahí en adelante se han venido dando cambios en la historia de la iglesia de todo tipo. Y todo el tiempo la iglesia ha estado cambiando de una forma a la otra, de una manera a la otra. Incluso la iglesia está teniendo permanentemente cambios. En algunas ocasiones hasta se puede decir que la iglesia está teniendo cambios de modas. Cambia nuestra forma de alabanza, nuestra forma de adoración, nuestra forma de hacer cultos, todo va cambiando. Y hay algunos cambios que son buenos y otros que son malos. Seguramente hay unos que son muy buenos y otros que son malos, pero por ejemplo, desde el primer siglo en adelante la iglesia empezó a extenderse y creció poderosamente. Los cristianos se les consideraba como la gente que llegaban a las naciones, y ¿saben qué hacían ellos? Trastornaban a los pueblos. Donde un cristiano llegaba, trastornaba. Es que era una cosa sorprendente. Un cristiano daba fuego a un pueblo y cambiaba todo, hasta el punto de que una vez alguien dijo: y estos que trastornan al mundo también han venido acá entre nosotros. Porque así era la iglesia. Empezó a crecer y creció, pero luego con el paso de los años la iglesia se fue degenerando también, y hubo una reforma en 1516, que es la famosa reforma protestante, y otra vez cambios. Hubo divisiones, nace la iglesia protestante y se queda la iglesia católica con sus ritos y con sus costumbres, y se divide y se forma la iglesia protestante. Y de ahí, de la iglesia protestante, viene la iglesia evangélica, venimos nosotros, y la iglesia sigue cambiando. La iglesia está cambiando permanentemente. Hoy estaba escuchando, antes de salir de la casa, el canto: exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. ¿A cuánto les gusta ese canto? ¿Cuándo grabaron ese canto los de Miel de San Marcos? 2015, ¿verdad? Eso es lo más nuevo. Y estamos nosotros, es precioso el canto, nosotros lo adoramos a Dios con ese canto aquí. Pero es decir que las cosas van cambiando, vamos cambiando, va saliendo nueva alabanza y nosotros vamos cambiando. O sea, por eso es que, miren, cuando hablamos de cambios, por eso dije en un sermón anterior que la iglesia tiene que cambiar, hermanos. Tienen que haber cambios. La iglesia no puede permanecer estática, la iglesia tiene que tener cambios. Todo cambia y la iglesia debe de cambiar en algunas cosas. Y dicen los estudiosos, cuando se habla acerca del cambio, que los cambios siempre se producen por dos razones. Vean ustedes, o básicamente por una razón, dicen ellos, que los cambios se producen en la vida de la gente, de las personas y de las organizaciones a través de la crisis. Oigan esto, pónganme atención, a través de la crisis.
Es decir, estos son los que algunos llaman los cambios reactivos, o los que podrían llamarse cambios reactivos, que son reacciones a. Entonces, una crisis es como, digamos, nosotros hacemos las cosas de una manera distinta cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay solución. Decir, por ejemplo, que a veces la gente, muchas personas buscan a Dios cuando ya no tenían solución. ¿Cuántas personas tuvieron que esperar quizá hasta el momento que estaban en el hospital, ahí con una manguera en la nariz, con una sonda, o con el estómago abierto, o con un diagnóstico irreversible de cáncer, y hasta ahí reconocieron que necesitaban a Dios, y ahí cambiaron su manera de ser? Muchas personas han llegado al Señor y cambiaron hasta ahí porque hubo una crisis. Yo no sé cuál fue la experiencia, posiblemente muchos de los que están aquí llegaron después de una crisis. No estoy diciendo que eso sea malo, pues, porque por lo menos hasta el final, pero uno logró responder. Hay unos que tampoco responden, que se mueren y se mueren diciendo en esta religión nací, en esta me muero, y no cambian nunca. Pero hubo gente que cambió. A ver, ¿cuántos aquí aceptaron al Señor en una enfermedad? ¿Quién aceptó una enfermedad aquí? En una crisis, o todos. Hay una hermana que está contando que sí, ella aceptó en una crisis, en un momento difícil. Somos pocos los que aceptamos al Señor así de a las buenas. Sí, otros a las malas. Mire, estos muchachos, estos jovencitos, se aceptaron a las buenas, posiblemente, porque no estaban en una crisis. Y qué dicha es haber aceptado a Jesucristo en una de buena voluntad. Pero hubo gente que aceptó en pura crisis. O sea que como ya no hay otra y que otra, pues ¿para dónde agarro? Me toca que aceptar, porque y si no acepto, ya no tengo otra alternativa. Y eso ha pasado con muchísimas personas. Entonces cambian como una reacción por la crisis. Se da también que muchos cambian cuando, por ejemplo, los padres cambian su manera de ser padres hasta que son abuelos. ¿Y ahí para qué? ¿Para qué? Y muchos hijos cambian hasta cuando su mamá ya se murió. ¿Y ahí para qué? Sí, entonces cambiar cuando la situación está difícil, cuando nos cortan del trabajo, hasta ahí cambiamos. Mucha gente que ahí cambia. Yo he visto personas que dicen, mire, he metido currículums en todas partes y no encuentro trabajo. Ayúdeme a orar, no tengo trabajo, y están ahí buscando al Señor. Y uno dice, amén, hermano, vamos a orar. Pero yo siempre le digo a la gente, voy a orar, pero cuando el Señor le dé el trabajo no se va a olvidar, porque el círculo es ese. La gente está orando por un trabajo. Señor, dame un trabajo, yo necesito que tú me hagas el milagro. Y el Señor les hace el milagro. Y cuando el Señor les da el trabajo, se alejan del Señor. Entonces ahí hay que orar otra vez para que el Señor les quite el trabajo, para que se vuelvan a acercar, y de ahí otra vez y ese como que es el camino. Pero no debiera ser así. No, yo creo que las cosas no tienen que cambiar en la crisis. Uno tiene, para no permitir cambiar en la crisis, uno tiene que hacer un cambio, la otra opción de cambio que les estaba mencionando yo, que es desde mi punto de vista, que sería un cambio estratégico. Deben haber cambios por reacción a una crisis, pero también deben haber cambios estratégicos. Si a aquel le podíamos llamar un cambio reactivo, a este le podríamos llamar un cambio proactivo. Deberíamos hacer cambios proactivos antes de que el cáncer me dé, antes de que me corten del trabajo, antes de que se muera mi mamá, antes de que el diablo me vaya a enrollar, antes de que yo hago el cambio, yo produzco el cambio. Eso sería un cambio proactivo. Y eso
el cambio proactivo sería como un cambio estratégico. Ya, yo cambio porque posiblemente lo que yo quiero alcanzar no lo estoy alcanzando. Ya, este trabajo yo lo cambio porque este trabajo no me está dando lo que yo quiero. Mi visión es un poco más que lo que este trabajo me está dando. ¿Ya? Es un cambio proactivo, es un cambio estratégico. Yo estoy cambiando en base a un objetivo o en base a una visión, en base a una misión. Por ejemplo, nosotros debemos hacer cambios reactivos cuando la situación está difícil, pero más que los cambios reactivos debemos ser proactivos. Sabemos que la visión de un hijo de Dios es celestial. Nosotros tenemos una visión eterna, una visión del cielo, una visión del más allá, una visión de la gloria de Dios. ¿Cuántos tienen una visión de eso? Y si lo que están haciendo no les da resultado, entonces cambien. Amén. Es un cambio proactivo, es un cambio estratégico. Cuando a lo que yo le estoy apuntando no me está llevando a lo que estoy haciendo. Cuando hay algo mejor de eso, o cuando una actividad no está respondiendo a mis expectativas, entonces yo cambio, digamos, porque cuando uno establece una meta en la vida personal o en la vida organizacional, uno pone una meta. ¿Y qué es una meta? Un punto al que yo quiero llegar, allá, hasta allá, yo le apunto, esa es mi meta, yo quiero llegar. ¿Cuál es la meta espiritual de ustedes, hermanos? ¿Cuáles son sus metas espirituales? Bueno, la meta final es estar con el Señor. Pero antes de estar con el Señor hay otras metas, ir avanzando. ¿Cuántos quieren dejar el cigarro? Posiblemente algunos dicen, yo quiero dejar el cigarro. Otros dicen, yo quiero dejar el chambre. Otros dicen, yo quiero dejar la pornografía. Otros dicen, yo quiero dejar el odio en mi corazón, la amargura. Porque hay unos que tienen cara de amargados. Mira a su vecino, véalo, cara de pocos amigos. Hay unos que puros cara de limón. Entonces, Señor, yo quiero cambiar mi cara de limón. Habla, Señor. Ya, y tenemos problemas. Esas son metas que hay que ir alcanzando para llegar a la meta suprema, a la meta cuando estemos frente a Él cara a cara, y como dice Marcos Vidal, verlo a Él cara a cara y mirarlo todo el tiempo, y posiblemente no tener que decir, pero mirarlo, y eso es suficiente. Yo quiero estar ahí. Y ustedes, hermanos, para ahí vamos, ¿verdad? Esa es nuestra meta. Ahora, entonces hacemos cambios estratégicos. Debemos hacer cambios porque nosotros le estamos apuntando a algo y lo que está sucediendo no nos está dando. Hablemos un poquito de la iglesia. Pónganme atención, no se me duerman, hermanos, porque los vamos a despertar. No se me duerman, estoy hablando de algo bien importante. Miren, por ejemplo, hablando un poquito de nuestra visión como iglesia, voy a leerles un poquito sobre qué es lo que anhelamos nosotros como iglesia, como organización. Posiblemente hay algunos cambios que vamos a hacer, pero pónganme atención a esto. Nosotros aspiramos que en los próximos 5 años queremos convertirnos en una iglesia atractiva. Pónganme atención a eso. Que como iglesia queremos convertirnos en una iglesia atractiva. Quiere decir una iglesia relevante, una iglesia que llama la atención. Híjole, eso es bastante. Queremos convertirnos en una iglesia atractiva. Y cuando hablamos de atractiva y de relevante, puede ser algo que a la gente le llama la atención, pero también que sea una iglesia que le llame la atención al Espíritu Santo para estar aquí. Atractiva para todos. Que cuando una persona venga a Emmanuel no se quiera ir de aquí. Que sea una iglesia atractiva. También que sea una iglesia en unidad. Porque yo hablaba con los líderes justamente ayer, que nosotros somos una iglesia donde medianamente sana y muy bonita. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo,
yo no veo que hayan muchos problemas entre nosotros, ¿verdad que no? Hermano Mauricito, ¿verdad que usted no ha peleado con ninguno de ellos aquí? ¿Verdad que no? ¿Verdad, hermana Odi, que usted no pelea con la gente aquí? No tiene enemigos aquí. ¿Se dan cuenta? Noches, para nada. ¿No tenés enemigos aquí? Vos, Emerson, nada. No seas malo, no seas malo. ¿Verdad que nosotros no somos como esas iglesias que se viven peleando entre sí? Hay iglesias que se viven peleando, que los diáconos tienen reuniones de pleitos con el pastor y el pastor peleando con el cuerpo oficial, y que luego llaman a no sé quién y están en unos grandes pleitos. Aquí no hay pleitos, en esta iglesia no hay pleitos. Somos una iglesia bien sana, bien madura. Posiblemente hay inconformidades en algunos momentos de algunos hermanos hacia algo, pero hasta ahí llega. Y luego, pero sí necesitamos unidad, porque algo que hemos observado nosotros en la iglesia es que cada uno jala por su lado. Aquí en la iglesia Manuel no hay unidad en ese sentido. Cada uno jala por su lado. Como que, mire, fíjese que el ministerio de damas es el ministerio de damas, ellas solas. Ni les apoyamos siquiera. No sabemos si pagaron las cuentas, si no las pagaron. No sabemos nada. El ministerio de matrimonios, nosotros no sabemos. Anoche se casó el hermano solito y la hermana, y por eso están desvelados los hermanos. ¿Verdad? Pero ¿cómo se casaron? Digamos, ¿cómo se casaron? ¿Cuántos de ustedes ayudaron? Los hermanos de matrimonio dijeron: vamos a recoger una ofrenda, y yo en el culto de matrimonios, porque con eso subsistimos. O sea, y es cierto, pues, es cierto eso. Pero la iglesia está dividida en ese sentido. Uno jala por un lado, otro por otro, otro por otro. Los jóvenes solos por su cuenta, solos, jalando para un lado. Los matrimonios solos por su propia cuenta, jalando para otro lado. Y así estamos como iglesia, no estamos unidos. Entonces lo que queremos como iglesia en estos 5 años es unirnos. Digamos, a donde va uno, ahí vamos todos. Queremos, a donde va los jóvenes, ahí debe ir la iglesia. El evento de los jóvenes debe ser nuestro evento. Es decir, los jóvenes deben trabajar para los propósitos de la iglesia. Y cada ministerio debe trabajar para los propósitos de la iglesia. Los propósitos de la iglesia son 5, según la Biblia y según los estudios que se han hecho, son 5. Ayúdenme: comunión, discipulado, evangelismo, adoración, servicio. 5 ministerios fundamentales según el estudio de Rick Warren, un predicador estadounidense, un pastor que escribió un libro de la iglesia con propósito. Muy buenos. Los 5 propósitos son bíblicos, porque están dentro de la gran comisión y dentro del gran mandamiento. Los 5 propósitos. La iglesia no debe hacer otra cosa que no está enfocada a esas cosas: a adorar a Dios, a evangelizar, a servir a la comunidad, a tener comunión entre hermanos, a tener unidad. Y ahí es donde todo lo que hacemos debe ir enfocado hacia eso. El que haga cosas que van afuera de eso ya está desenfocado. Por lo tanto, lo que queremos es ayudar a la iglesia a unirnos. Fíjese que una de las estrategias que queremos utilizar es que haya menos actividades, pero que todos estemos en las actividades, donde hagamos fiestas. Bueno, entonces nuestra visión va a convertirnos en una iglesia atractiva, en unidad, en constante crecimiento ministerial. Oigan esto: que haya crecimiento de ministros, que se levanten hombres y mujeres aquí en la congregación con habilidades para poder servir en diferentes áreas dentro de la iglesia, con crecimiento ministerial, pero también organizacional, que crezcamos como organización. Que lógicamente, cuando una iglesia va creciendo, va avanzando, entonces también nosotros tenemos que ir
creciendo organizacionalmente, porque no es lo mismo que hayan 20 personas en una congregación a que hayan 200 o 300 o 500 o 1000 o 2000 o 3000 personas. Cuando la iglesia va creciendo, se va necesitando de mayor organización, porque el trabajo va creciendo. Yo, por ejemplo, he oído de iglesias de 5000 miembros, de 3000 miembros, que tienen 25 pastores, o digamos 25 personas trabajando a tiempo completo dentro de la iglesia para atender a todas las áreas que se tiene que atender. Imagínense qué interesante que un día nosotros pudiéramos tener 10 pastores y pastoras dentro de la iglesia sirviendo para las diferentes áreas. Bueno, entonces crecer organizacionalmente, pero también necesitamos crecer socialmente, porque la iglesia que no abarca las necesidades de los pobres, la iglesia que no piensa en el pobre, no es una iglesia buena. La iglesia que no piensa en el necesitado, perdónenme, pero es una organización que no está aprobada por el Señor. Dios habla mucho en su palabra de la necesidad de pensar en el necesitado. Dígale a su vecino: ¿cuánto necesitas, hermano? Solo decime cuánto necesitas. Pero también que haya crecimiento numérico y espiritual. Ahora, oigan esto: crecimiento numérico implica que que seamos ganadores de almas, que nos convirtamos en ganadores de almas, que vengan personas no cristianas a la iglesia, que vengan personas no conversas a la congregación, que traigamos amigos y que los evangelicemos y que ganemos gente para Dios. Pero también crecimiento espiritual, porque fíjense, hay muchos de nosotros que estamos en las congregaciones que nunca hacemos nada para crecer espiritualmente. Nosotros estamos aspirando por un crecimiento espiritual, y para que haya crecimiento numérico tengo que crecer yo espiritualmente. Primero es el crecimiento espiritual y luego viene el numérico, con el fin de tener un impacto significativo en nuestra ciudad, para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esa es la visión a la que le vamos a apuntar. Muy pronto, hay algunos detalles que estamos discutiendo todavía. Muy pronto va a aparecer la visión en un banner aquí por 5 años, para que la podamos manejar, que todos como iglesia sepamos a qué le apuntamos, a dónde vamos, qué queremos. La visión es el sueño que una persona tiene de alcanzar algo, o el sueño que la iglesia o la organización tiene de llegar hasta allá, hasta ese lugar. No, entonces anhelamos convertirnos en eso. Ahora, cuando hablamos de la visión de la iglesia, entonces la iglesia, cuando tiene que apuntar, si tiene una visión, tiene que hacer actividades o tiene que trabajar alrededor de esa visión. Y si lo que yo estoy haciendo no está funcionando para llegar a esa visión, entonces yo tengo que hacer cambios para poder alcanzar esa visión, si yo soy parte de una congregación. Ahora, nosotros como iglesia creo que necesitamos hacer cambios. ¿Será porque estamos en crisis o porque necesitamos hacer cambios estratégicos? Miren, yo no creo que la iglesia Emanuel esté en una crisis. Yo no veo nuestra iglesia como en una crisis, porque la iglesia Emanuel no está en una crisis. Yo puedo mencionar algunas cosas importantes que pueden mostrar que no estamos en una crisis. Por ejemplo, nuestra iglesia es una iglesia que tiene un promedio, digamos, de entre unas 135 personas promedio, 140 personas asistiendo a cada culto. O sea, este es nuestro promedio, digamos, más o menos. Entonces, que lógicamente no son 135 los miembros de la iglesia, son unas 250, 300 personas que nos dividimos en diferentes cultos y estamos congregando. No somos tampoco una iglesia que da lástima en ese sentido, ¿no? Yo veo por allá una iglesia y yo oro por esa iglesia porque a mí me da lástima. Yo veo el montón de sillas, como 250 sillas, y todo el día abierta la iglesia, pero solo está un hermano predicando solo a las sillas, o tal vez unas 2 viejitas así como la hermana, así no,
unas dos viejitas durmiéndose ahí, y no sé cuál es la visión de ellos, ¿verdad? Quizá la visión de ellos es mantener la iglesia abierta siempre, siempre, siempre iglesia abierta, pero no hay nadie, no hay nadie. Entonces yo digo que eso no es correcto, eso no es correcto. Eso no es correcto. ¿A quién le está predicando uno ahí? O sea que uno tiene que tratar de ser estratégico. Pero luego, mire, otras cositas que le menciono. Emanuel, estamos dando un promedio de 700 almuerzos gratis a la gente necesitada en el mes. Un aproximado, estoy haciendo aproximados. Un aproximado de 700 almuerzos gratis. Una iglesia que haga eso no está en crisis. Si es una iglesia que está invirtiendo no menos de $200 semanales en cada una de esas cosas, digamos en el área social. Nosotros estamos pensando en el área social. Si pensamos en otras cosas, como por ejemplo, estamos creciendo estructuralmente, infraestructuralmente. Mire qué bendición estamos. Ya se dieron cuenta, algunos no se han dado cuenta que estamos haciendo el tercer nivel de nuestro colegio, Emanuel. Ya estamos casi, digamos, las paredes están más del 50% ya levantadas. Estamos ya con el tercer nivel. Este año que viene va a empezar nuestro colegio de teología, que va a empezar el día sábado. Vamos a tener colegio de teología sábado en la mañana de 7 a 12 y de 12 a 5 de la tarde. De 7 a 12 van a estar los profesores en teología, y de 12 a 5 o de 1 a 5 van a estar todos los bachilleres y todos ustedes que puedan empezar su programa de estudios. Y también va a haber estudio de academia de inglés, y también va a haber estudio del bachillerato del colegio. Es decir, que ese edificio va a estar lleno los sábados con estudios de inglés, con estudios de teología, con estudios de bachiller. Imagínense, eso es un movimiento importante. Eso es una cosa que muestra que la iglesia no está en una crisis. No estamos en una crisis. Tampoco podemos dejar de mencionar, por ejemplo, que estamos abriendo iglesias, estamos abriendo campos. El 12, óigame, pónganme atención, ya voy a empezar la publicidad. El 12 vamos para Sonsonate, oyen. Vayan preparándose, porque queremos llevar un bus o lo que sea necesario, 2 buses de gente, y vamos a ir a apoyar una actividad que se va a llevar a cabo en la iglesia Emanuel de Sonsonate. Vamos a ir, anótese desde ya, piénselo, planifíquelo. 12 de diciembre vamos a estar ahí en Sonsonate. Estamos creciendo, estamos pagando terrenos como iglesia, estamos pagando propiedades, estamos extendiendo nuestras estacas a cada año. Y eso no es una cosa pequeña. Estamos pagando un montón de dinero mensual. Estamos apoyando la compra de los terrenos de Santana Norte. Estamos apoyando muchas áreas en el área misionera. Estamos yendo a diferentes lugares. También se puede hablar de que la iglesia está compuesta por excelentes personas. Yo veo a Emanuel una iglesia con buena gente, con gente de éxito. Yo miro a Emanuel con gente inteligente, jóvenes visionarios, jóvenes revolucionarios, jóvenes inteligentes. Yo miro jóvenes visionarios, ¿sí o no? Mire a su vecino y dígale: yo te veo bien, hermano. Dígale, hermana Jessica, el hermano David ahí lo tiene. Yo lo veo bien, hermano, dígale. Hermano Davidcito, lo vemos bien, hermano. Lo vemos a usted bien. O sea, que hay gente muy, muy dinámica. ¿Quién me va a decir algo de una Silvita? ¿Quién me va a decir de una Susi? ¿Quién me va a decir de una Adriana? ¿Pero quién de un Carlos Noches? Hermano, somos gente importante en esta ciudad. Somos gente buena en esta ciudad, gente que Dios ha rescatado por sobre todas las cosas. Somos importantes porque Dios nos ha lavado con su sangre preciosa. Amén. Además de que somos guapos, somos perdonados, somos salvados y somos gente consagrada. ¿Sí o no, hermano? ¿O quieren que les diga: ustedes son feos, horribles, aquí solo gente fea viene a esta iglesia? ¿Verdad que no? No, hermano, no. Y yo estoy hablando de verdad. Yo conozco a muchos de ustedes. Son gente importante, gente que Dios ha levantado en esta comunidad. Tenemos una mezcla entre juventud
y ¿cómo se llama? Inmadurez, no le vamos a llamar otra cosa, juventud y madurez. Y mire al hermano Robert allá, un señor con su cabello que impone respeto en nuestra iglesia. Mire a los hermanos mayores, gente que impone respeto en la congregación. Eso es importante, ¿no? Somos una iglesia bien balanceada, hasta colombianos hay aquí, gracias a Dios, y chapines. Es una bendición, hermano. Pero también podemos hablar de nuestros ministerios. No sé, el Carlos Solito me estaba diciendo anoche que tuvimos el culto de presentación de matrimonio, que hubo personas que le dijeron a él: qué bonita su iglesia, qué bonita la iglesia, Emanuel, es una iglesia preciosa, felicidades por esta iglesia. Muy buenos ministerios de alabanza, todos los ministerios son buenos ministerios aquí, tenemos muy buena gente, gracias a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Pero tampoco estamos creciendo como debiéramos crecer. Óigame, por favor, tampoco estamos creciendo como debiéramos. Y sabe, le voy a decir algo, póngame atención. Las iglesias muchas veces crecen de esta manera. Las iglesias grandes, digamos las iglesias grandes, que acá en Santa Ana pues no hay muchas grandes, pero las más grandecitas, digamos Elim, no sé, Fraternidad, Judá, Tabernáculo, no sé, yo no he ido a esas iglesias, pero son como las más grandecitas. Pero esas iglesias se alimentan de los miembros de las iglesias pequeñas. Los miembros de las iglesias pequeñas se van y se alimentan esas iglesias de muchos de nuestros miembros de iglesias pequeñas. Pero nosotros a veces nos alimentamos de iglesias más chiquititas que nosotros, que viene gente de iglesias más chiquititas y se congregan con nosotros. Pero un trabajo, un crecimiento, digamos, un crecimiento por nacimiento, no lo estamos teniendo. No lo estamos teniendo. ¿Y saben por qué es? Porque no estamos trabajando. Entonces hemos estado analizando que la iglesia no está trabajando en el área de evangelización. No estamos evangelizando. Ahora, ¿cuál es el evangelismo que debe funcionar en la iglesia? Mire, hoy en día usted agarra su Biblia y se va por la calle y empieza a tocar puertas y le tiran la puerta por encima y ya ese evangelismo casi no funciona, a la gente no le gusta. Usted va a un parque y se pone a predicar con su megáfono, usted predicó la palabra, pero hay gente que hasta se ríe de usted, se burla de usted y no se convierte casi nadie. Pero ¿sabe cuál es el mejor evangelismo? El evangelismo relacional. ¿Cómo es el evangelismo relacional? Es el que yo evangelizo a mis vecinos, que yo les doy testimonio a mis vecinos, que mis vecinos ven mi vida, mi caminar, mi conducirme, mi accionar, y ellos dicen: yo quiero ser como don David, yo quiero ser como la hermana fulana, yo quiero ser como el fulano, yo quiero ser como, porque ellos ven nuestra vida. Entonces el evangelismo relacional no lo estamos haciendo nosotros, no lo estamos haciendo como iglesia. El evangelismo de proclama lo hacen los jóvenes, por ejemplo los de One Gore, aquí andan las camisas, sí, pero ese evangelismo hace como un impacto en la ciudad. Pero ¿y quiénes son estos? Va a saber quiénes son. Un montón de gente loca, dicen los de ahí de afuera, de la calle, pero somos locos que estamos predicando la verdad. Eso es cierto, pero no es un evangelismo que digamos que traiga el montón de gente a los pies de Cristo. No sería como un evangelismo relacional, donde él es mi vecino, yo en las noches lo visito. Yo quiero hacer una encuesta aquí rapidito. A ver, ¿cuántos de ustedes recuerdan cómo fue la manera en que ustedes oyeron del evangelio? Solo voy a hacer dos preguntas, si me levantan la mano. Los que recuerdan que los evangelizó un vecino, un amigo o alguien que llegó a su casa o en su trabajo o donde quiera, que los evangelizó una persona y que de esa manera conocieron de Jesucristo por primera vez, levántenme la mano. Vaya, mire, los que estamos aquí, que es una buena cantidad. ¿Cuántos nacieron ya en el evangelio? Levanten la mano. Nacieron en el evangelio, familias nacidas en el evangelio. Tenemos aquí los jóvenes, los más jóvenes nacieron en el evangelio.
Pero yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me llegó a evangelizar una persona, mi familia, se sentaba en el corredor de mi casa, y abría la Biblia y empezaba a predicarle a mi papá y todos oyendo al don Timoteo Rodríguez, así se llamaba, y lo escuchábamos, y cómo el Señor lloraba hablando de las historias, con una sencillez tremenda, pero lloraba hablando de las historias bíblicas. Y así nos convertimos nosotros, así conocimos al Señor. Ese evangelio relacional no lo estamos haciendo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Saben que el proyecto que viene para el otro año es que vamos a abrir casas de estudio los sábados. Vamos a hacer cambios. Vamos a abrir casas de estudio los sábados, y donde todos vamos a estar anotados en una casa de estudio, ya sea que asistamos o que no asistamos, pero todos vamos a estar involucrados. Por ejemplo, voy a decir algo, en la casa de la hermana Odilia, por decir algo, va a haber una casa de estudio o un grupo de crecimiento, como le llaman, pero la hermana Odilia es la anfitriona, pero el hermano Mauricio es el líder, por decir algo. Estoy solo poniendo un ejemplo, no se me van a espantar, hermano, pero el hermano Mauricio es el líder, y a él le asignamos a la hermana, ¿cómo se llama? Alejandra, a la hermana Lorena Mendoza, a la hermana Eva, a la hermana Katie, a la hermana Silvita, a la hermana Maritza. Ellas viven aquí, pero el hermano Mauricio va a estar pendiente de esas 10 personas que pertenecen a la iglesia y que pertenecen a su casa de estudio. No vienen un día a la iglesia, él las va a llamar. Hermana, mire qué pasó, no llegaron. Porque aquí está la hermana que ya casi se moría. ¿Cuántos se dieron cuenta de que ella estaba enferma? ¿Cuántos oraron por ella? Nadie, solo el pastor. Porque yo me di cuenta de que ella estaba enferma, y yo he estado pendiente preguntándote sí o no, o me dejas mentir. No, ¿verdad? Entonces, por eso, porque uno no estamos haciendo ese trabajo de cuidado, de cobertura, de pastoreo a la gente, pero mucho menos estamos evangelizando. Y aquí hay gente que puede predicar tremendamente. Se imaginan a Alan predicando en una casa de estudio, a Patita, predicando. Se imaginan a Carlos, se imaginan a Fer predicando en una casa de estudio, se imaginan a Alan, se imaginan, hermanos, a ¿cómo se llama? La colombiana predicando en una casa de estudio un sábado, trabajando. Eso, se imaginan, ella es teóloga, ya va a ser teóloga, ella también, una casa de estudio predicando los sábados. Entonces, hermanos, nosotros pensamos que este año vamos a cambiar. Que alguno diga, a mí no me gustan las casas de estudio, pues aunque no le guste, usted va a pertenecer a una casa de allá de nuestra colonia, y usted va a ser buscada por la gente de nuestra colonia. El líder la va a buscar, la va a visitar, va a estar pendiente, y usted se va a comprometer a evangelizar en la zona y a ganar amigos a sus vecinos, porque la idea es que los vecinos sean ganados, y entonces vamos a empezar a crecer. Van a haber otros cambios. Por ejemplo, el domingo en la tarde ya no va a haber culto el otro año, sino que el sábado en la tarde va a ser el culto, pero va a ser hacia afuera. Vamos a ir hacia afuera, vamos a ganar amigos, porque el problema de la iglesia es que está centrada en el templo. Todas nuestras actividades están templo, todas templo. Entonces el domingo en la mañana si hay necesidad, van a haber 2 cultos en la mañana y el domingo en la tarde lo vamos a dejar para la familia. Pero el sábado en la tarde vamos a trabajar toda la iglesia vamos a trabajar visitando, tocando puertas, llevando amigos a nuestra reunión, y luego los domingos los vamos a traer al templo. Así que vamos a hacer un trabajo diferente, vamos a cambiar. La iglesia tiene que cambiar. Y luego algunos van a decir, Dios mío, y la Santísima Biblia y el culto del domingo en la tarde lo van a quitar, el Señor les va a mandar un rayo. No, si la iglesia ha hecho cambios,
La iglesia ha hecho cambios estratégicos o por crisis. Ya les expliqué que los cambios son por crisis o por estrategia. Nosotros creemos que aquí en este caso hay las dos cosas. Estamos las dos cosas, fíjese. Porque el culto del domingo en la tarde, ¿sabe cuántos vienen a la iglesia? Les cuento. 20, 15, 16. Entonces, nosotros queremos que en vez de tener ese culto que da vergüenza, vamos a trabajar los sábados, toda la iglesia, vamos a suplir el culto del sábado por el trabajo, el culto del domingo en la tarde por el trabajo del sábado en casas, pero todos. Así que desde ya, hermana Patti, Gabriela, le vamos a asignar una casa. Usted va a pertenecer a una casa. Si puede asistir, excelente. Si no puede asistir, siempre va a haber una persona pendiente de usted. Esa es la idea. Pero la idea es que querramos asistir, que querramos asistir y trabajar y participar y existir también, ¿verdad? Porque esa es la idea. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y así como aquellos hermanos de Jerusalén dijeron: ay Dios, y tenemos que aceptar a estos gentiles. Pues sí, hay cambios que se van dando. La iglesia va generando cambios, pero con la ayuda del Señor vamos a ver cosas importantes en estos días. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y a decirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad.